El Señor Jesús les bendiga a todos. A mis amigos, hermanos y parientes, quiero compartir en esta hora un tema muy importante, aunque de parte de la mayoría pueda ser conocido, pero tal vez no tengan un concepto muy claro del por qué hacerlo, por qué es necesario hacerlo. Tal vez pueden conocerlo por otros puntos de vista, como un requisito, como unas costumbres, como una tradición, porque la sociedad lo practica, pero el por qué realmente se tiene que cumplir y llenarlo es el matrimonio. En esta hora pues no quiero hablar acerca de consejos matrimoniales porque es otro punto, otro tema, sino que del por qué es necesario el matrimonio. Pero para dar inicio pues quiero aclararles de que aunque muchos profesen diferentes doctrinas, religiones, diferentes conocimientos, ya saben que esto como que no fuese muy importante, ya que toda la sociedad lo practica, independientemente cuál sea la religión. Pero hay muchos conceptos diferentes en la práctica, o algunos lo hacen porque saben que hay que hacerlo, ¿verdad? Saben que hay que hacerlo porque los padres lo han practicado, la sociedad lo vive practicando, pero de dónde nace y por qué y cuál es la razón, eso es lo que en esta hora pues quiero compartirles, esperando pues sea de utilidad y de gran provecho. Para dar inicio pues vamos a meditar o compartir más bien dicho en el libro de Génesis en su capítulo 1 y verso 27. Dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Dice que creó a la primer pareja, varón y hembra. O sea, cuando dice los creó es porque se refiere a los dos géneros, o sea, a los dos sexos, varón y hembra. Pero ¿con qué propósito los creó? Eso es una respuesta muy fácil. Lógicamente es para que puedan procrearse, porque es ilógico pensar que varón con varón se iban a reproducir o hembra con hembra. Por eso dice el Señor en el libro de Génesis 1:27 que Él los creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero ¿por qué hizo a la primer pareja de esa manera? El plan de Dios perfecto, ¿verdad? Varón y hembra. Si el hombre por sí mismo se hubiera podido reproducir, no hubiese necesidad de haber creado a la hembra. Pero Dios vio que así era lo correcto en el orden que Él había establecido como un patrón desde la creación. Entonces, de ahí comienza el plan de Dios para la raza humana. Dice aquí en Génesis 2:18, dice así, 2:18, y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dijo el Señor, Él cuando hizo toda la creación y posteriormente hizo al hombre que fue Adán, dice en su palabra que vio que no era bueno que el hombre estuviese solo. Entonces Él dice, le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor vio la necesidad en el hombre, que el hombre no podía estar solo. Y Él dijo, le haré ayuda idónea, o sea, un complemento para el hombre. Por esa causa es de que esto viene desde un origen, desde la creación. Por esa causa dice que los creó varón y hembra, porque en esa pareja ya estaba el complemento de la creación de Dios en cuanto al género humano. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero veamos en el verso 21 del mismo capítulo 2. Dice, entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre, hizo una mujer. No sacó otro hombre, sino hizo una mujer. Y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y dice en el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El tema es, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces vemos nosotros ahí el plan de Dios perfecto, y cuando lo creó al hombre, dice que vio que no era bueno que estuviese solo, puesto que Adán veía que todos los animalitos tenían sus parejas, y él puso nombre a todos los animales creados por Dios, a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a las del mar, y para él no se halló pareja, pero el Señor vio la necesidad y él pues le hizo una mujer. Y Adán pues reconoció y dijo estas palabras: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y de ahí la institución de parte de Dios, ¿verdad? Aunque la pareja al principio ella solita era, pero como el Señor sabía que se iban a reproducir en gran manera, Él da una institución más, Él da un mandato más. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer. Y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Esa es la razón por qué desde el principio de la creación hasta la fecha, que este mundo está superpoblado, es que nosotros nos damos cuenta de que así como comienzan las parejas solitos, viene el primer hijo, el segundo, el tercero, depende pues cómo sea la bendición, cómo sea fructífera la pareja, sea uno o dos, cuando estos crecen, siguen cumpliendo el mandato de Dios que dejan los hogares. Dice aquí, porque esto es algo que quedó establecido, y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer. Por eso es que cuando llega a una edad, el adolescente, cuando ya se entra a la juventud, posteriormente ya no se siente bien solo. Y eso es porque el Señor así dejó la naturaleza establecida en el hombre, para que el hombre pues a su determinada edad viera la necesidad de encontrar su pareja, puesto el Señor se la hizo al principio a Adán, ¿verdad? A excepción de personas que tienen un don muy especial de parte de nuestro Dios. Esto se llama el don de continencia, poder contenerse, poder manejarse, tener dominio propio en cuanto al deseo del sexo opuesto. Ese es un don de parte de Dios. A esto se le llama don de continencia, o sea, poder dominarse sin ningún problema. A excepción de estas personas, como otro grupo de personas que se les llama eunuco, que estas personas no tienen ninguna atracción por el sexo opuesto, pero la persona natural, la que viene con toda su fuerza biológica, la que Dios con la cual Dios la ha creado, esta persona llega a un momento en que siente necesidad de su pareja, sea hombre o mujer. Entonces es ahí cuando se cumple la palabra de Dios, y el hombre pues deja a sus padres, y la casita de los padres queda sola nuevamente, siguiendo así el ciclo de la vida como ha venido desde la creación. Entonces vemos que ahí Dios dice esas palabras, ¿verdad? Que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. Bueno, pero el detalle es el caso es del por qué apegarse a la palabra de Dios, porque ese ciclo todo mundo lo sigue. Busca a su pareja, le gustan sus vecinos, le gusta una amiga, y al final terminan juntándose, y ya estuvo, caso resuelto. Sentía esa necesidad, las personas han sentido esa necesidad, sea hombre o mujer, pero no se está haciendo o no se hace. Esto se deja a medias, se cumple pero no legalmente, ¿verdad? Adán, el Señor vio que no era bueno. Adán se sentía solo, le hizo a su ayuda idónea, le hizo a Eva, le hizo a una mujer. Entonces por eso es que las personas no terminan solas, siempre terminan
con una pareja. Pero hoy en día se le está perdiendo mucha credibilidad o no se le está dando mucho peso a la palabra de Dios para hacerlo legalmente como lo establece la palabra, porque según dice aquí el escritor a los Hebreos en su capítulo 13 y verso 4 del escritor a los Hebreos, dice así: el Señor quiere que toda pareja pues esté en unión. El Señor quiere que toda pareja esté en unión, pero que se haga en orden y decentemente, ¿verdad? No como los animalitos, que ellos se ayuntan con cualquier de su especie, ¿verdad? Y no hay ninguna raza, no hay ningún registro, ningún orden, sino que Él quiere que sea en orden y decentemente. Aquí lo dice en el escritor a los Hebreos en su capítulo 13 y verso 4, dice así, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo voy a repetir, Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Note usted, aquí hay dos personas, o más bien dicho, dos clases de personas que también encuentran sus parejas, pero estos se ayuntan o se unen de forma ilegal, y cuando se hace de forma ilegal, el Señor a esta unión le llama fornicación. En otro estado social o en otra forma, en otra condición, también le llama adulterio. Y el caso es que el género humano no puede estar solo, siempre busca a su pareja, repito, sea hombre o mujer, pero estas personas, si sienten la necesidad de unirse, ¿verdad?, con otra persona, dice la palabra que tiene que hacerse de una manera honrosa, o sea, de una manera legal. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, no puede haber un contacto sexual, no puede haber un contacto físico con la persona sin antes haberse casado. Eso es lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Honroso sea en todos el matrimonio, o sea que tiene que ir legalizado para poderse juntar con su pareja. Y dice, y el hecho sin mancilla, ahí menciona que no tiene que haber fornicación antes del matrimonio, o sea, no tiene que haber contacto, no tiene que haber sexo antes del matrimonio, ¿verdad?, con alguna persona, porque a eso se le llama fornicación, y dice, y el hecho sin mancilla. Entonces esto se refiere a la fornicación, y ahí aclara que las personas que se encuentran practicando la fornicación, las personas que practican el ayuntamiento ilegalmente, sea en calidad de fornicación o de adulterio, estas personas según ellas se mantienen complaciendo sus deseos, ¿verdad? Y que no hay problema. Por eso es que mucha gente prefiere no casarse, no quiere compromisos. Primeramente, según las leyes, no quieren compromisos terrenales, compromisos conyugales que tienen requisitos a cumplir. Aparte de ello, están violando la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, estas personas creen y piensan que así hacen bien. Pueden tener relaciones todo el tiempo, todo el año, todos los días de su vida, pero sin ningún compromiso. A eso se le llama ilegal. Eso es ilegal, y a eso se le llama fornicación o adulterio. O sea, son dos actos parecidos, pero en diferente estado social de la persona. De ahí vemos nosotros lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:3, 4:1 al 3. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo en su capítulo 4, 1 al 3. Dice así, que ya vimos nosotros que el matrimonio el Señor lo ha establecido desde la creación. Él fue quien le hizo al primer hombre su pareja. Y aquí el escritor de los Hebreos está mandando de que el matrimonio tiene que ser honrado por todos. O sea, habla del matrimonio. Entonces, hoy en día la gente se da cuenta de que hay muchas personas de que no se casan, como decimos nosotros en nuestro idioma, no se dan en matrimonio y piensan estar bien, pero una cosa sí es muy clara decirla, de que eso está ilegal, y todo lo que es ilegal es pecado, y lo que es pecado es desagrado delante de nuestro Dios.
Por eso es que nosotros en la iglesia pues enseñamos que ningún joven, ninguna persona a la edad que sea esta que esté soltera porque está viuda o soltera desde su juventud, no puede acercarse a una persona y unirse conyugalmente a otra sin antes pasar el requisito, hacerlo todo legalmente. Pero hay congregaciones o hay grupos de personas que dicen que no es necesario, solamente con quien le guste que se la lleve y ya está. Entonces no, pero esa es la práctica común hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a nivel mundial millones de personas se encuentran fornicando, se encuentran adulterando, ¿verdad? Y eso es pecado delante de Dios, de lo cual dice el escritor que los juzgará el Señor. Ahora bien, pero hay doctrinas que prohíben casarse. Dice que eso no es legal, eso no es de parte de Dios, eso es ley de los hombres. Pero aquí dice el apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 4 y verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en todos los tiempos, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice así, prohibirán casarse algunas doctrinas. Dice así, una vez más lo repito. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y ahora estamos viviendo esos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Entonces, muchos espíritus han salido. Son doctrinas de demonios que dicen que el matrimonio no es necesario, solamente que la persona que le gusta que la tome y esa es su pareja. Y entonces eso es lo que estamos tratando de compartir para el provecho de muchos, para que vean que por la palabra de Dios, Él no está de acuerdo en lo ilegal, ¿verdad? Y que solamente se queden. Por lo tanto, muchas personas que todavía no han arreglado su vida, que no han hecho ese paso legal, es necesario hacerlo. Porque la persona puede decir, yo no soy mala, no le hago mal a nadie, no le hago mal a mi prójimo, yo soy una buena persona, pero si no se ha legalizado en el matrimonio conforme Dios lo ordena, está en pecado, o sea, en fornicación. Y eso pues el Señor no le agrada. Dice así, aquí también veamos Mateo 19:6. Según Mateo 19:6, vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Una vez el matrimonio ya está establecido, el Señor lo que quiere y ha dejado establecido de parte de Él en su palabra es que el matrimonio tiene que ser permanente. El matrimonio no tiene que ser para 2 meses, para 3 meses, 4 meses, y ahí me divorcio, me vuelvo a casar y no me pareció, me vuelvo a divorciar y me vuelvo a casar. No, el matrimonio el Señor lo ha establecido para que éste sea permanente, o sea, para toda la vida. Dice aquí Mateo 19:6, dice así, veamos el verso 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él está repitiendo, ¿verdad?, a los discípulos y a los que le demandaban este tipo de pregunta en cuanto al divorcio. El Señor aquí les aclara lo que estaba escrito desde el principio de la creación. Y les dice así, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el hombre no puede separar los matrimonios. El hombre no los puede separar, no los puede anular. Lo que Dios estableció, lo que Él juntó, dice que no se puede romper. No se puede romper. Entonces, eso da a entender que es para toda la vida con su pareja.
Por eso vemos ancianos que han entendido esta parte de la palabra de Dios, que ellos han procurado, han llegado a la vejez y se han mantenido con su pareja. Pero la teoría de hoy en día es que Dios le ha dado muchas mujeres al hombre. Le ha dado 4 mujeres, le ha dado 12 mujeres, le ha dado 10 mujeres, le ha dado 4 mujeres y que pues deben de gozar la vida. Eso es ilegal, eso es corrupción. Sin embargo, Dios al primer hombre le hizo una mujer. Si el Señor le hubiese querido dar 4 o 7, en ese momento le hubiera hecho 4 mujeres o 7 a la misma vez. Pero no, solo le dio una. Y aquí dice de que esa una fue para toda la vida. Entonces dice acá, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero hay una causa por la cual el matrimonio sí se puede romper. Solo la fornicación es la única causa por la cual el matrimonio se rompe. Estamos hablando de un matrimonio establecido según la ley de Dios. Según la ley de Dios, no según la ley del hombre. Porque el hombre dice que hasta que la muerte los separe. Repite los textos de la palabra de Dios. Pero el hombre, según las leyes terrenales, ellos no entienden de fornicación, no entienden de adulterio, que el Señor castiga eso, que es pecado, que eso sí, el Señor fue bien claro en decir que por causa de la fornicación, sí pueden separarse. Aún en Israel fue bien estricta esta doctrina, de que cuando encontraban en el hecho de adulterio o fornicación a una pareja, o sea, a uno de la pareja, dice que estos morían irremisiblemente, inmediatamente eran apedreados. La infidelidad fue castigada en el pueblo de Israel, pero eso fue establecido de parte de Dios. La infidelidad fue castigada porque eso lo detesta el Señor. Entonces, por ninguna causa se puede deshacer el matrimonio, por ninguna causa se puede deshacer, por nada de este mundo. Pero hay algo que si lo destruye y lo rompe y se anula, que es la fornicación. Dijo el Señor aquí así, en Mateo 5:31. Mateo 5:31. Dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, porque antes Israel lo practicaba. Ellos daban carta de divorcio, repudio, por cualquier cosa, porque no les parecía esto de la muchacha, porque veían algo indecente, la despedían, se volvían a casar, volvían a dar carta de repudio, y ese era el tema en la práctica que se encontró Israel cuando el Señor se manifestó a esta tierra. Pero el Señor vino a poner en orden todo, ¿verdad? Y aquí le hicieron esa pregunta y él dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Así estaba escrito. Pero por cualquier causa, por cualquier causa. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, que si no hay fornicación, no hay infidelidad, la persona no puede divorciarse. Y aquí está bien claro, la doctrina apostólica enseña que el matrimonio no se puede deshacer, se tiene que respetar y es para toda la vida, según la sana doctrina de la cual nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Por medio del Señor. Dice que por nada, Él quiere que sea para siempre, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero aquí el Señor les da la respuesta, porque aquellos hombres querían saber que si se les podía carta de divorcio o repudio, como lo habían practicado siempre. Pero el Señor les dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, dando a entender que si la mujer ha fornicado, sí le podía dar repudio, porque la fornicación era penada por la ley de Moisés. La fornicación era penada con la muerte por causa del pecado que había cometido tal persona. Vileza no había en Israel, y cuando alguien era infiel era muerto a piedras. Entonces, y la persona se podía casar, pero
ellos habían agarrado costumbre que por cualquier cosa indecente le daban repudio. Por eso el Señor Jesús vino a aclarar estas cosas, que sí podían darle divorcio solo por una causa, por la fornicación, o sea, por la infidelidad. Lo único. Esto no es como la gente lo practica. No, que el padre me dijo, que el pastor me dijo, que es mi esposa, que tengo que perdonarlo. No, esta persona ya pecó. Pecó delante de Dios fornicando, pecó contra el marido infidelidad, y eso era una unión delante de Dios. Estaba sellado por medio del Señor. Estaba sellado con el sello del Señor. O sea, en el nombre de Jesús había sido ese matrimonio. Entonces tenía que respetarse para toda la vida. Pero uno de los dos cometió vileza, uno de los dos falló, cometió infidelidad y se convirtió en fornicación. Y la palabra acá dice que por causa de la fornicación sí se le puede dar carta de repudio. Hay muchos que andan con esa doctrina que dicen que no, porque dice que la mujer está sujeta al marido según la ley mientras éste vive. Entonces, si la mujer peca, se va con un hombre, se acuesta con otro, el hombre no debe de casarse porque ahí está viva la persona. No, esta persona ya salió, ese vínculo matrimonial lo rompió, violó primeramente el pacto divino, el pacto con su marido, violó las leyes terrenales que juraron fidelidad, o sea, rompió 3 leyes. Rompió 3 pactos, el pacto terrenal, el pacto con su marido y el pacto con Dios. Entonces ese matrimonio se rompió, ese matrimonio no vale, murió, se dividió, se rompió. Entonces por eso es que el Señor Jesús en este texto, que es muy importante, muchos pastores lo leen pero no lo descifran, muchos pastores lo enseñan pero no se lo explican al pueblo, no le dan la interpretación correcta. Peca el marido, peca la mujer y le dicen, no, perdónelo porque es su marido, es el que Dios le dio. No, si esta persona peca es necesario separarse, dice la palabra, darle carta de repudio, solo por fornicación. Por otra causa no puede darle repudio, no puede divorciarse. Entonces la palabra de Dios es bien clara en este punto. Pero si el matrimonio el Señor lo estableció para toda la vida, mientras estos viven, estén juntos, es necesario pues guardarse fidelidad mutuamente para llegar a la vejez agradando a Dios. Pero hay algunos matrimonios de los cuales pues nosotros sabemos de que no se pueden realizar. Pero veamos otro, aquí hemos leído solamente Mateo 5, 31 al 32, pero hay otras referencias, o sea, otros testigos. Esto lo está aquí mismo en el 19:9 del mismo libro de Mateo, 19:9. Veamos el capítulo 19 de Mateo 9. Aquí lo recalca el Señor. Dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, si el marido la despide o le pide carta de divorcio, no habiendo infidelidad, el marido, por deshacerse de la mujer, por deshacerse de su esposa, se inventa cualquier tipo de calumnia y dice que ésta le ha fallado y que ya no sirve, que cometió falta, y la despide. La mujer, en el momento del problema, en el momento del disgusto, puede aceptar la carta de divorcio. Pero el hombre, por desligarse de un problema o porque ya tiene la mirada puesta en otra mujer, le da carta de divorcio porque sabe que no puede estar casado y meterse con otra persona. Él pretende con astucia despacharla para contraer nuevas nupcias. Si esta persona lo hace de esa manera, con astucia, con maldad, no habiendo fornicación, si la mujer no ha cometido infidelidad hacia su marido, si éste le despide y ella molesta, toma la carta de divorcio o la acepta, o más bien dicho la firma, dice que el hombre y la mujer adulteran.
Y el que se casa con el hombre y el que se casa con la mujer dice que adulteran. O sea, ya habrían 4 adúlteros por el error cometido de darle divorcio sin haber habido infidelidad. Repito, no se puede dar carta de divorcio. La palabra de Dios dice que es para toda la vida, que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Pero lo que sí separa o lo que destruye el matrimonio es el pecado. El pecado sí lo separa. ¿Por qué? Porque la persona muere en el matrimonio al invalidarlo con el pecado, o sea, con la fornicación. Entonces, dice aquí el 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, porque ellos estaban acostumbrados a casarse a cada momento, las veces que ellos querían, solo porque no les parecía la mujer, solo porque la veían fea, porque le veían un defecto, la cambiaban, pero el Señor ya no estableció eso, lo vino a ponerlo más recto, que el que se casa tiene que ser para toda la vida. Y si se inventa algo para deshacer el matrimonio, comete pecado. La mujer también y los que se casan con ellos. Entonces, eso creo que está bien claro. Veamos Marcos 19:11. Esto está aquí en Marcos 19:11. Marcos 10, 9 al 11. Dice así. Vamos a ver desde el verso 7, otra vez, para darle secuencia a la conversación, a lo que, por qué el Señor les da esta respuesta, a la secuencia del mensaje. Marcos 10:7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mire, aquí el Señor habla de que no solo el hombre puede repudiar a la mujer, sino que la mujer puede repudiar al marido. Entonces, este caso es muy común. ¿Por qué? Cuando no se comprenden en el núcleo familiar, cuando no se comprenden matrimonialmente hablando, cuando no se comprenden, cuando ya están casados, cuando no se comprenden, cuando ya están en pareja y hay algo que no concuerda de ellos, el genio, el carácter, el temperamento de la persona o algo que no le gusta tanto del uno como el otro, tratan la manera de desligarse, ¿verdad? El hombre toma la decisión de divorciarse o la mujer. Por eso acá dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea el varón puede darle carta de divorcio a la mujer o la mujer al hombre, porque ambos ya no se aguantan. Entonces dice la palabra que no se puede, solo por una causa, por infidelidad sexual, solo por infidelidad en el matrimonio. Si el hombre se va con otra mujer de escondida, no que viva con ella, con una vez que se acueste con la persona, ya pecó delante de Dios primeramente y a su pareja le fue infiel. Eso sí corta el matrimonio. De igual manera, si la mujer a escondidas de su marido se mete con otro hombre, ahí se rompió el matrimonio, lo invalidó, echó a perder el matrimonio, porque le falló primeramente a Dios, a su marido, y no cumplió lo que establecido en las leyes terrenales, según el código de familia que leen los que casan públicamente, ¿verdad? Los que casan a lo civil, como nosotros lo decimos. Entonces nos damos cuenta que sí es para toda la vida, pero si esta persona peca cometiendo fornicación,
hasta ahí se rompe. ¿O cree usted que si la pareja está en santidad delante de Dios, los dos son temerosos y uno de los dos falla y peca con la persona, cree que esta persona agrada a Dios? Esta persona ya pecó, se contaminó, se corrompió, pero ni en Israel soportaban estas cosas, antes ni hoy. Eso es pecado delante de Dios. Entonces a este tipo de personas el pueblo de Israel los apedreaba, tanto al hombre como a la mujer, el que se encontraba en fornicación. Los apedreaban por infieles. Entonces así hoy en día, hoy no hay apedreamientos, nadie le quita la vida a nadie por infidelidad, pero sí se rompe. Y hay pastores que enseñan, no, perdónelo porque es su marido, perdónelo porque es su mujer. Pastores sin conocimiento, porque esta persona ya pecó, adulteró el matrimonio, pecó adulterando el matrimonio, lo corrompió, lo ensució. Ya no hay cuenta regresiva, ya no hay vuelta hacia atrás. Esta persona ya no cuenta, esta persona murió. Entonces queda libre el que quedó sano de la pareja, queda libre para casarse con quien sea, dice la palabra de Dios, con tal que sea en el Señor. Entonces, vamos a ver otra de las razones por las cuales la persona se puede volver a casar es lo que dice el apóstol Pablo según primera carta de Corintios 7:39. Primera carta de a los Corintios 7:39. Dice así. Esto es para que nosotros veamos que hay reglamentos que seguir para que la gente no se invente según las prácticas, según lo que los pastores creen, piensan a conveniencia. Así les enseñan al pueblo y el pueblo así aprende. Entonces no es así. La palabra de Dios nos enseña exactamente. Entonces, ¿por qué la persona puede romper el matrimonio? Por causa de la fornicación. ¿Por qué la persona puede separarse? Solo por la fornicación, que es infidelidad. Entonces, y esta persona que queda libre puede casarse, dice la palabra. ¿Acaso no se acuerdan ustedes que el Señor dice, la viuda es porque ya no tiene pareja? Y ya no tiene pareja. O sea, hay otros puntos doctrinales que muchas iglesias mantienen, que la que Dios le dio, la única, si esta persona se muere o le es infiel, sea de las dos razones por la cual puede quedar separado, dice que ya no se puede volver a casar porque solo una le dio y la que se murió hoy quédese viudo para toda la vida. Eso no es la doctrina del Señor. El Señor bien claro y dice que las viudas menores de 60 pueden casarse. Y recuerde, el Señor hizo a la mujer por causa de Adán, no Adán por causa de la mujer. Y cuando dice que la viuda se puede casar con quien quiera, con tal que sea en el Señor, o también lo dice también del varón, es porque permite que se case nuevamente. Si dice viuda es porque ya había tenido marido. Entonces, esa doctrina que dice, no, es que si ya se casó la primera vez, ya no puede casarse la segunda vez. Eso no lo dice la palabra. Mire, aquí vamos a compartirlo. Dice así, 1 Corintios capítulo 7 y su verso 39. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, eso es opcional. Eso es opcional. Si se considera, dependiendo de la edad, dependiendo dos cosas, dependiendo de la edad, dependiendo de la salud física, dependiendo de la condición en que se encuentre, si su marido muere, dice que puede casarse, libre es. Así dice, mire. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice el apóstol Pablo, más feliz sería si se quedase así. Y pienso que también yo tengo la mente de Dios o el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque la persona se va a evaluar.
Sin embargo, el apóstol Pablo, él mismo es el que aconseja que viudas menos de 60 años no admitas. Así aconsejó el apóstol Pablo, porque después quieren casarse otra vez. Y habían dicho que ya no se iban a casar, que se iban a quedar viudas, iban a servir al Señor en ayunos, oraciones, ruego, iban a servir a los santos, iban a dedicar al servicio del Señor y después quieren casarse. Por esa causa el apóstol Pablo dice que viudas menores de 60, no, estas que se casen, dice. Y si manda que se casen es porque sí se puede casar. Puede haber segunda nupcias. Puede haber segunda boda, segundos matrimonios. Entonces, pero aquí dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y ahí puede decir alguien, oiga, ahí dice, mientras su marido vive. Por eso es que mi marido, él anda vivo, anda fornicando, anda adulterando, se ha emborrachado, anda con una mujer, anda con otra mujer. Y yo por eso no me puedo casar, dice, porque él está vivo. No es así. Él está vivo para el mundo, pero para Dios ya murió. Ya murió. Y en lo espiritual nada que ver. Mucho menos en lo espiritual, mucho menos en lo físico, mucho menos en el núcleo familiar. Esa persona salió del hogar, esa persona adulteró el matrimonio, esa persona pecó contra Dios, le fue infiel a la persona y por lo tanto también queda en calidad de muerto. ¿Ha oído usted un dicho que la gente dice, hasta aquí se murió, hasta aquí llegó todo? Lo dicen correctamente, lo dicen correctamente. Entonces ahí ya no puede haber nada. Entonces aquí habla de una muerte física, que lo van a enterrar, que falleció. Pero cuando alguien es infiel en el hogar, también hay una muerte espiritual. Primeramente delante de Dios, pecó y también murió, quebrantó la ley del matrimonio. Quebrantó la fidelidad que juró hacia su marido o hacia su mujer. Por lo tanto, siempre cumple el mismo requisito que murió y queda libre el que quedó sano, el que quedó libre, el que no pecó, queda libre para casarse con quien sea. Entonces, vamos a ver por acá también, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Queda libre para casarse con quien sea, con tal que sea en el Señor. Cuando dice en el Señor, tiene que ser bajo el temor de Dios, en la misma doctrina, en la misma creencia, no con otras creencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, ¿cuáles matrimonios, aunque la iglesia apruebe, aunque lo practiquemos, porque está instituido de parte de Dios, cuáles matrimonios no puede realizar la iglesia? Eso ha sido un punto polémico en algunas ocasiones, porque hay personas que quieren unirse en yugo desigual y la palabra de Dios no lo aprueba. Hay hogares que se han destruido. Hay personas que se han sentido mal porque no se les casa con la persona que quieren. Pero es porque la palabra de Dios ya nos advierte que hay matrimonios que no se pueden realizar. Hay ciertos matrimonios de los cuales los ministros no pueden echar manos en esos negocios. Entonces, para ello vamos a compartir esto también, ¿verdad? Aunque estemos de acuerdo en el matrimonio, que es necesario hacerlo para estar bien delante de Dios, y la sociedad también lo ve bien, ¿verdad? Entonces, es un hogar en orden, un núcleo familiar bien establecido, bien sólido, ¿verdad? Para que las familias de la tierra no queden dispersas ni regadas, sino que queden bien constituidas con un apellido, o sea, bien organizados. Pero ¿de cuáles matrimonios no se pueden establecer? Según Éxodo 34:15. Veamos lo que dice Éxodo 34:15. Nos vamos al inicio. Éxodo 34:15 dice así. Hay matrimonios que dicen, hermano, pero ustedes están de acuerdo que se casen. No queremos juntarnos así ilegalmente, queremos casarnos. Sabemos que es de parte de Dios, entonces háganos el favor, fíjense que queremos casarnos. Pero si la persona no llena requisitos o no lo está haciendo de la manera que el Señor lo ordena, tampoco se puede, aunque sea aprobado de parte de Dios. Esto está acá en el libro de Éxodos 34:15. Y esa es la razón. Eso es, y yo creo que la mayoría de religiones lo entiende. Cada quien se casa con su misma creencia, con personas que tengan la misma fe, con las personas que crean igual, con personas que perseveran en la misma doctrina, porque de lo contrario hay problema.
Por eso alguien de la iglesia no puede casarse con otro de otra religión. Y yo creo que ese celo lo mantienen todas las religiones. Los musulmanes tienen que casarse con alguien que profesa la misma religión de ellos, ¿verdad? No puede casarse con otros que profesan otra doctrina. Y así sucesivamente puede enumerar muchas religiones. Pero hablándose de la santidad, de lo correcto, de la doctrina apostólica, de la enseñanza de los apóstoles y profetas, o sea, de la iglesia que el Señor dejó fundada en la iglesia, yo me he inclinado en esa línea, en esa forma, ¿verdad? De esa manera es el consejo en esta hora. De esa manera es la palabra, conforme a la iglesia que el Señor dejó instituida en esta tierra. Constituida e instituida, fundada. Para eso es este punto, con ese punto de vista, ¿verdad? De la doctrina correcta. Entonces, dice así, 34:15. Por tanto, dice así, del libro de Éxodo, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicación también, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. ¿Qué quiere decir acá? Vamos a repetir. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Dos creencias diferentes. El uno va a jalar para un lado y el otro para otro lado. El otro se va a ir a adorar a Dios y el otro se va a ir a adorar a los ídolos. El otro se va a ir para el culto, el otro se va a ir a emborrachar, porque no teme a Dios. Dice, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Por eso dice, no harás alianza. No se pueden esos matrimonios. Diferentes creencias, diferente fe, diferentes credos, como lo dice la gente, diferente doctrina, no se puede. Tiene que hacer su matrimonio, tiene que casarse con la persona de la misma fe en el Señor. Pero veamos acá otros dos textos de los cuales no se puede. Esto está acá en 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Porque se pueden dar esos problemas, ¿verdad? En la iglesia, de que queriendo obligar a que se hagan uniones matrimoniales que no están permitidas delante de Dios. Dice así, 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, un creyente, un hijo de Dios, no se puede unir con una persona no creyente, con una persona inconversa, con una persona que no teme a Dios. No se puede. Y así lo hacen por fuera, aunque sea a lo civil, o lo hacen a la manera que ellos quieran, porque yo así quiero. Dice la palabra que esto no funciona. Esto no funciona. No concuerda, no hay ningún vínculo, no hay ningún provecho. Esto no resulta. Y es ahí donde vienen los problemas. Porque no están los dos en la misma mente y el mismo parecer, y no está el Espíritu de Dios allí,
no está de acuerdo el Señor, no han invitado al Señor a esa unión, se hace ilegalmente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué que el compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No, no se puede, no se puede. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si la luz con las tinieblas no se llevan, no se pueden unir, mucho menos la injusticia con la justicia. ¿Y qué concordia? Y dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Se llevan bien? ¿Pueden estar unidos el adversario con el Señor? No, de la misma manera, parejas que no tienen la misma creencia, parejas que no profesan la misma fe, tampoco pueden unirse, tampoco, ¿verdad? Porque dice así, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No se puede. Entonces veamos en el 7.1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Se da cuenta que es bien importante estar en la misma mente y en el mismo parecer, que ambos sean creyentes, que ambos teman a Dios, porque puede decir, no, yo voy a la iglesia, yo me congrego, él no quiere nada. Entonces, no está limpio de esta contaminación de carne, aunque aparentemente se esté congregando. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tanto en lo espiritual como físicamente hablando, tenemos que agradar a Dios. No con la carne servirle al mundo, y en lo espíritu, como la gente dice y enseña que lo que Dios quiere es el corazón, lo de afuera no interesa. No, se tiene que servir al Señor con cuerpo, alma y espíritu en santidad, y honra y honor, ¿verdad? Para ser agradables delante de Dios. Por esa causa es que estos tipos de matrimonio no los practica la iglesia. Que alguien diga, mire hermano, fíjese que yo me quiero casar, pero yo tengo una compañera de trabajo, me gusta, es bien bonita, no es mala persona, pero no conoce nada de Dios. No conoce nada de Dios, no teme a Dios, tiene otras costumbres, tiene otras creencias. Eso no se practica en la iglesia. Nadie lo practica. Entonces, ¿cuál es la seguridad para que el matrimonio sea de éxito y duradero? ¿Cuál es la única forma de realizar el matrimonio? Solamente es en el Señor, solamente en el Señor. Vamos a recordar 1 Corintios 7:39. 1 Corintios 7:39, recordando. Solamente ahí está la seguridad. Pero fuera del Señor no es válido. O sea, refiriéndonos para la salvación, refiriéndonos para agradar a Dios. De ahí las leyes terrenales sellan el acta de matrimonio y es legal. Pero a lo terrenal no le interesa nada de lo espiritual. Y nuestro enfoque es cumplir las leyes terrenales que están establecidas de parte de Dios y sobre todo cumplir la ley de Dios. Haciendo estas dos cosas nos vamos a salvar. Pero si cumplimos las terrenales y la divina no, echamos a perder todo. Entonces, nosotros no enseñamos que hay que violar las leyes terrenales. Hay muchas iglesias que andan casando por el Espíritu. Eso es erróneo, eso es del adversario, ese es por espíritu del error, que andan casando y están casados en lo terrenal las parejas y dice, este es tu esposo, esta es tu esposa, y los unen por el Espíritu. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Nosotros enseñamos que hay que obedecer a las leyes terrenales porque son establecidas, son instituidas de parte de Dios, pero también la ley divina no tenemos que echarla a las espaldas. Y aquí hay dos formas, hay dos personas, que hay quienes que sí inculcan obedecer al pie de la letra toda la ley terrenal, magnífico, así es, pero la divina la echan a las espaldas. Y al contrario, la divina es la que le da respaldo a las leyes terrenales. La divina es la de peso. En pocas palabras, tenemos que cumplir las dos leyes, la terrenal y la divina. Entonces, si la divina falla, si en la ley divina se falla, se invalida. Ya qué cuenta tiene la ley terrenal que esté vigente. El hombre, o sea, el alcalde o el abogado que casa, a él no le interesa si peca o no peca la persona. A él no le interesa. Quien ve todo lo relacionado a pecado es el Señor. Entonces nosotros enseñamos
¿verdad?, que el matrimonio es instituido de parte de Dios y tiene que hacerse en orden y decentemente, y el matrimonio tiene que ser honroso en todos tiene que ser honroso. No dice la palabra que todos los matrimonios son honrosos, no, que uno tiene que honrar el matrimonio, uno tiene que honrar el matrimonio, tiene que validarlo, tiene que hacerlo honesto para que la bendición de Dios repose. Entonces dice aquí 7:39 de 1 Corintios, con esto cerramos este tema. Aclaro, no fue un consejo matrimonial, qué hacer en cuanto a esto, qué hacer en cuanto a lo otro, sino por qué practicamos el matrimonio y por qué es necesario. Dice otra parte, que es mejor casarse que estarse quemando. Hay quien que dice, no, yo así me quedo, dice. No quiero compromiso de hombre, no quiero compromiso de mujer, que me lave, que me planche, que allá le dueño a mi bolsa, a mi dinero. No quiero. Pero está fornicar, y si se muere así, no le va a tocar un buen lugar. Entonces el matrimonio es para huir de la fornicación. Para huir de la fornicación. Para eso es el matrimonio. Pero tiene que hacerse en orden y decentemente. Tiene que ser en el Señor. Cuando dice en el Señor va a decir, no, yo también me congrego. Yo también voy a una iglesia. Cuando dice esa palabrita donde dice con tal que sea en el Señor, quiere decir que se haga con el temor de Dios. Que se haga conforme a la doctrina del Señor. Eso quiere decir. Entonces dice así. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Siempre en la misma línea. Así de que para que el matrimonio sea de éxito, las personas ambas tienen que ser temerosas. Ambas tienen que temer a Dios, servirle a Dios. Ambas tienen que guardarse fidelidad para ser bendecidos de parte de Dios y así poder agradarle y obtener la vida eterna. Porque el matrimonio es para toda la vida. Repito, salvoconducto. Si uno de los dos falla, se rompe el matrimonio. No está obligado a seguir viviendo con un muerto, con alguien que ya le falló al Señor. No está obligado a vivir con un muerto, a seguir con aquella persona que corrompió el matrimonio, que lo adulteró, que lo ensució. Eso es abominación delante de Dios, el adulterio. Eso es abominación delante de Dios, la fornicación. Entonces dice, a fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Por lo tanto, si se peca, sale del matrimonio y la persona es libre de casarse con quien sea, con tal que sea en el Señor, con tal que sea en orden y decentemente con el temor de Dios. Espero de que haya sido de gran utilidad este consejo y los textos que hemos tomado como base son muy importantes. Hay más textos para detallar todo conforme al tema que he compartido con ustedes. Hay más textos, pero breve para que lo poquito que se haya leído pues procure memorizarse y guardarse en la mente para hacer correctamente lo que a Dios le agrada. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes un video más, esperando pues que sea de provecho, y esto no es para ofender a alguien o para dañar a alguien en su creencia, sino que tome sus Sagradas Escrituras, escudriñe los textos que he mencionado paso a paso, se dará cuenta cómo es la doctrina que practicó la iglesia en aquel tiempo. ¿Cómo es la doctrina que la iglesia practicó en aquel tiempo? Dejaron un modelo, dejaron un patrón y nosotros procuramos vivirla y cumplirla. Que el Señor Jesús les bendiga a todos.